México como referente en medicina a nivel mundial, del 1 al 10, ¿cuánto lo pondrías? México, 7.5. Tienes que identificar que estamos adentro del estándar de los países que ofrece servicio médico gratuito. ¿Cuánta gente entra y cuánta gente pues termina, no? Entramos 140 el primer día de clases. A la semana había 120. Ahorita somos 90. Estudiante de medicina, 5 años, 1 año de internado médico, 3 años de servicio social, el médico se tiene que hacer. Después, si decides hacer una especialidad, ¿no? Como ginecología, traumatología o cirugía, tienes que hacer un examen nacional. Si lo pasas, entonces eres estudiante de la especialidad. Dependiendo de la especialidad, ya sea 3, 4, 5 años o... En ninguna escuela sales con el título de doctor, ¿no? Antes, como médico general, tenías mucha oportunidad de trabajo, había muchas vacantes en el gobierno, pero ahora es muy difícil poder entrar como un médico general, ¿no? Un médico para mí, güey, es la contraparte o el contrapeso, por así decirlo, de un sicario, por ejemplo. Salió a relucir, ¿no? La casta de los médicos, los que decidieron, sí, yo voy a atender pacientes COVID, yo me voy a meter a la sala donde están los pacientes hospitalizados, yo voy a hacer guardias, yo voy a enseñar a los demás, voy a ayudarles a hacer las investigaciones, voy a promover en mis redes sociales, con mi familia, las medidas de prevención. Somos médicos y eso nos toca a nosotros, no nos podemos huir de eso, ¿no? Whisky, coñac y cerveza, celebrando sin fronteras, el Yaqui y el Zapoteca. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Aquí estamos de una vez más en su podcast, el Yaqui y el Zapoteca. Tenemos un invitado sorpresa y de hecho le mandamos saludos al otro primo de Alan Toledo, Denis. Lo sentimos, Denis. Valiste madre. Te ganaron. Alan viene de una familia de médicos. Tiene muchos familiares que son médicos. Y ahora su primo, ahorita me vas a repetir tu nombre, carnal, porque no nos hemos conocido físicamente. Es médico, Sí. nos va a platicar un poquito sobre sus experiencias estudiando la carrera, sobre su universidad, mitos y leyendas sobre los médicos. Vamos a ver si es cierto. Todas las mamadas que andan diciendo, las malas lenguas, ¿no? Como quien dice. Sí, no, de lo que se han debido enterar el día de hoy. No, pues aquí les dejo para que se presente. Bueno, es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Me llamo Yosuani, yo sé que con Casiel no nos conocemos, pero pues aquí con el primo, el Alan, el Zapoteca, pues ya hemos tenido mucho contacto, ¿no? Desde que nacimos. Sí, no, de toda una vida de infancias, travesuras, experiencias, que a ver si las agregamos, no hay un ratillo, pero sí, muchas travesuras que contar, que nos tocó, como estamos de la edad. Aquí viene la primera pregunta. A ver. ¿Es cierto que al primo se la rima? No. Es como- En este caso no aplica, pero dicen que los de Monterrey Sí, la aplican. están pesados. Dicen que en hermano. Monterrey sí. ¿Dónde estudiaste tu medicina, güey? En Nuevo León. Monterrey. Hijo de la chinga. Es de Montemorelos, está, No, pero entonces, está ahí en Nuevo León. Ok, excelente. No, pues aguas, Alan, aguas ahí que... no se va a caer el jamón. No se le pega tanto al primo. ¿Estudiaste en la Autónoma? No, estudié en una universidad que se llama Universidad de Montemorelos, que se queda a 40 minutos de Monterrey. Está, pues es Ok, una universidad excelente. ligada, digamos que a una religión, a una iglesia. Pues la misma religión que ya hemos pronunciado aquí anteriormente, ¿no? Sí, a la misma escuela a la que yo fui, esa misma religión. Tiene universidades por varias partes del mundo. Sí. Ok, excelente. Oye, y platícanos más o menos, ¿qué es lo que nos quieres decir? ¿Qué es lo que nos quieres compartir? Aparte de las cuestiones chuscas, como algunos elementos formales, o cuál va a ser la connotación de los anécdotas y argumentos que nos va a estar dando el día de hoy. Bueno, yo le comentaba aquí al Alan que pues en el tema de médicos, en el tema de estudiantes de medicina, siempre hay polémicas, ¿no? Siempre hay dudas de la gente, tabús que se generan con respecto a los médicos, a su formación, a por qué ganan tanto, por qué no tienen vida social, por qué otros tienen excesiva vida social, por qué además
se cuestiona mucha gente porque sufre muchas enfermedades mentales, problemas psiquiátricos. Porque 9 de No, cada pues, 10 doctores tienen un hijo fuera del matrimonio. Son muchas las dudas que tenemos, pero Pues comentar un poco sobre eso, sobre mi experiencia en la escuela y sobre mi experiencia ahorita en el internado, ¿no? Que es un año único durante la formación de médicos. A ver, para empezar, güey, ¿cómo cuánto te tardas estudiando medicina? Para que ya ya seas médico, pues, general. la primera, ¿no? Sí, en la mayoría de las escuelas de México toma 7 años. Hay algunas escuelas, de acuerdo a su plan de estudios, que te toman los 6 años o 6 años y medio. Y Mínimo 6 años. México como referente en medicina a nivel, por ejemplo, mundial, si lo quieres calificar del 1 al 10, como ¿cuánto le pondrías? Híjole. Mira, México yo lo pondría como en un 7 u 8. 7 u 8, cabrón. Sí, 7 u 8. 7 y medio. 7.5. Exacto, 7.5. Ok. Es que tienes que identificar que estamos adentro del estándar de los países que ofrece servicio médico gratuito, que es diferente al de los países que dependen mucho de los seguros y todo esto, ¿no? Que tienden a ser más caros, pero Sí. un servicio un poco más, pues más instantáneo, ¿no? Hay más oferta. Oye, pero tampoco hay güey, tanta demanda de médicos. ¿y cuál es como la regla o la norma? ¿Los médicos prefieren ir a escuelas privadas o públicas? La verdad, la mayoría de los médicos prefieren escuelas públicas. Ok, entonces, Porque, ¿podría decirse que son mejores? No, en primer lugar, la mayoría va a escuelas públicas porque hay más escuelas públicas que privadas. Ok. Mucho más cupo en las escuelas públicas que privadas. Y porque los médicos que estudian en escuelas públicas generalmente son mexicanos, más mexicanos, y se quedan en México, entonces son más conocidos, ¿no? La mayoría, en México me refiero. Y además se ha crecido, ¿no? Desde la prepa que hay que hacer un examen de admisión, y entonces la mayoría de las escuelas públicas es necesario hacer un examen de admisión para poder ingresar, y pues yo creo que esa es la razón por la que la gente prefiere. Sí, no, pues aquí en Tijuana, de hecho, también en la UABC la tenemos saturada. La teníamos tan saturada de gente que quiere estudiar medicina que tuvieron que abrir otra universidad aquí de la misma línea UABC en Valle de las Palmas para intentar meter más gente, pero no, sigue habiendo demasiada gente que quiere estudiar. Y a ver, háblanos, también he escuchado mucho de este tema de cuánta gente entra y cuánta gente pues termina, ¿no? ¿Tendrás algún número en mente de más o menos en toda tu carrera? ¿Cuántos compañeros, cuántos amigos tuyos dejaron la carrera porque les sea difícil o otras cuestiones? Yo creo que manéjalo en porcentaje para que sea más fácil, güey. No, si conoces algún porcentaje o cuáles son las principales razones por las que se iban, todo esto. Pues puedo hablar de mi experiencia, ¿no? En mi escuela, que fue una escuela privada, entramos 140 el primer día de clases y a la semana había 120. La verdad es que la primera semana, las primeras 2 semanas es crucial porque mucha gente primero no sabe a dónde se mete y ve el contenido, ve cómo es la dinámica y se espanta. Es la verdad, ¿no? Otro es el costo. Normalmente las universidades de medicina en México, las públicas, las privadas son caras. Y pues otra cosa es que pues mucha gente se da cuenta que no está en la carrera correcta, no es lo que esperaban, ¿no? Okay. Y deciden salirse. Y mucha gente, la verdad, no sabemos la razón, yo no sé, de pronto un día no llegan y ya no, tendrán sus razones. Pero, ¿Y cuántos? O sea, fueron 140 en un principio y graduados. Ahorita, o que están ahorita somos 90 en mi generación. Sí. Después de 6 años. Es un tercio por ahí, más de un tercio. Sí. Wow. No, ni nosotros, que no me sé el número exacto, pero empezaron, ¿qué te gusta? 5, ¿no? Como 4 o 5 grupos de 20, 30 personas. Sí. Y terminamos Sí, en bueno, 2. es diferente, yo creo. Sí, no, sí, es diferente, es complicado pero ponerla en una imagino. Sí, Oye, pero imagino que llevan las mismas pautas. Sí, oye, estaba investigando un poquito y revisé en una revista española que
que también es un comparativo un poco pues no tan similar, pero es bien sabido que los médicos padecen de síntomas o se los categorizan como personas que pueden llegar a tener síntomas de depresión o algunas enfermedades de índole psicológica, inclusive enfermedades ya que afectan más a las cuestiones de salud, pues ya más biológicas que tú sabrás más que yo, pero es muy sabido, por ejemplo, la cuestión de la depresión, la cuestión del insomnio, la cuestión de que se automedican. Bueno, yo la verdad creo que sí son verdad. La mayoría de nosotros como médicos o como estudiantes conocemos una persona por lo menos que ha sufrido depresión, una persona que ha sufrido ataques de ansiedad, algún otro tipo de trastornos de la personalidad, les llamamos así en medicina. Y yo creo que sí hay razones lógicas por las cuales se dan estas cosas, ¿no? Yo creo principalmente que es por la demanda que exige la carrera. La carrera exige demasiado en el aspecto de tiempo, de tu dedicación, tu enfoque en la vida debe ser casi 100% medicina, ¿no? Para poder alcanzar lo que los doctores, lo que los profesores te piden, ¿no? Lo que ellos te piden que aprendas. Entonces muchas veces... Entonces, ¿no será que estará mal planteado el formato de cómo les enseñan? O sea, ¿tú crees que para ser un médico de nivel mundial arriba del 7.5, como mencionamos al principio, del que te pedí que calificaras del 1 al 10, ¿crees que se necesita una exigencia de ese nivel? ¿Qué están haciendo los otros países que México no está haciendo para educar a sus médicos? ¿Por qué somos un 7.5 desde tu punto de vista? Sí. ¿Qué se puede mejorar, güey? O sea, ¿tú crees que sea necesario chingártelos mentalmente y físicamente? No, yo creo que no es necesario. La verdad, otros países, como aquí nuestro país, Estados Unidos, a pesar de que sigue habiendo un alto índice de esas enfermedades mentales, pues tienen otras estrategias. Como yo he visto en unas universidades mexicanas aquí en Monterrey, utilizan mucho lo de mindfulness, trabajan mucho, tienen zonas de meditación dentro de la escuela de medicina, zonas para relajarse, zonas para pensar, y se ha visto que tiene mucho beneficio en los estudiantes de medicina en el control del estrés, en el control de la ansiedad. Entonces yo creo que no es necesario. Por ejemplo, las horas de trabajo que se someten a los médicos son muy altas, y en Estados Unidos, por ejemplo, no se someten a tantas horas de trabajo y muchas veces tienen mejor resultado, un poquito de más avance tecnológico. Yo creo que la forma en la que podemos mejorar es apoyando un poco más el aspecto humano, es decir, ver por la salud mental de los estudiantes, que muchas veces las universidades, incluso nosotros cuando entramos a la universidad no nos importa nuestra salud mental, ¿no? Ya después que está todo jodido, que está todo por el piso, entonces nos damos cuenta de que necesitamos eso, pero necesitamos ¿no espacios. crees que es irónico, güey? Sí. Es muy irónico porque son profesionales o se lo están educando como profesionales de la salud en muchos ámbitos, y pues se los chingan físicamente y mentalmente, y a mí me causa como risa, entre comillas, como bien irónico, güey. ¿Tú qué piensas de esto, Alan? No, pues es que es sabido desde siempre, pues que esta carrera, como muchas otras, ¿no? Que involucran mucho sacrificio, tanto corporal como mental, pues no son muy bien atribuidas, son muy desgastantes, son excesivas en el sentido de que no cumplen las necesidades básicas de las personas para, pues, yo diría, para darles una, pues, plena pues, experiencia o libertad. Yo digo que mucho de esto es lo que causa, pues, en parte, el miedo a muchas personas de entrar y el miedo a muchas personas que causa que se salgan. Entonces, pues, ¿cómo atenderlo? Pues sí, tendrías que tomar de los mejores ejemplos que hay allá afuera y ver, la verdad, yo sí soy muy ignorante en el sentido de qué es lo que está funcionando en eso ahorita en el mundo, pero pues en base a toda Josuani ya nos comentó. Sí, nos comentó algunos. Es la cuestión del mindfulness, que viene siendo como cuestión de meditación. Sí, pero sí, por ejemplo, meditas. ahorita pensando rápido,
Josuani, ¿qué le recomendarías tú a tus colegas para en la implementación de los nuevos médicos mexicanos? Dos cosas más, aparte del mindfulness, ¿qué te gustaría que te hubieran dado como herramienta? Aparte de la cuestión de la medicina, ¿no? Bueno, me imagino que te refieres a herramientas para que disminuya, ¿no?, la incidencia de problemas así psicológicos o de depresión, de ansiedad. ¿Sí? Sí, herramientas que los apoyen a ustedes fuera de lo que viene siendo ser un médico, pues. Ok, bueno, primero estar apegado a tus seres queridos, a tu familia, a tus amigos, dedicar tiempo para socializar, para ti mismo, para hacer deporte, preocuparte por tu alimentación, preocuparte por tu sueño. Antes debe estar eso y después la carrera. Yo creo que cuando logras encontrar el balance entre esos hábitos que te mantienen saludable y la carrera y el estudio, entonces cuando logras un crecimiento pues más adecuado, podamos decirlo. Ok, yo he escuchado comentarios de conocidos que estudian medicina que muchas veces los profesores llegan a ser un poco violentos con su manera de tratarlos y dicen tipo comentarios, ya sabes, ¿no? De en mis tiempos nosotros sí nos esforzamos más y llegábamos de que más de 24 horas sin dormir y no sé qué, y piensan que eso es ser más chingón, pero ellos tratan como de forzarlos a las nuevas generaciones a que también se chinguen, como para que sepan qué significa, que ellos piensan que eso significa ser un médico, ¿no? Que son mejores que los ingenieros, que son mejores que los licenciados, que son más chingones, pues. ¿Tú qué piensas sobre ese como... No sé, como son muy yoístas, muy egocentristas los médicos casi siempre, ¿qué piensas de eso? Antes de que diga, yo siento que mucho de esto, güey, tiene que ver con la bifurcación de la idea que existe con la generación de cristal, que muchos dicen, no, que la generación de cristal y todo eso, y la contraparte es de que, pues literalmente ahora la gente no se deja o no permite que se violen sus derechos cuando sabe que los tiene, ¿no? O se violen sus capacidades o sobrepasen sus capacidades, vamos a decir, al punto saludable cuando saben que las tienes, desde que era una conciencia propia de, pues de salud, todo esto. Entonces creo que está ligado a ese punto el hecho de que ahora los maestros sean muy así con los alumnos, porque ellos, pues como tenemos todo este mundo de internet ahora, de que socializamos más, pues podemos, no entre nosotros nos compartimos la misma idea de que muchas veces es un exceso en muchas cosas, nos quejamos y pues ahora sí que la gente mayor es la que no comprende, ¿no? Ese punto de inflexión en el que nosotros nos presentamos. Pero a ver, Josuani, ¿tú qué dices al respecto? Primero, debo decir que es verdad, ¿no? A pesar de que podamos pensar que ya estamos en una época avanzada del siglo XXI, pues sigue pasando. Obviamente, principalmente entre los doctores de edad avanzada o los doctores de la vieja escuela, ¿no? Podríamos decir, ellos normalmente fueron formados de esta manera, con mano ruda, les exigían horas de trabajo muy altas, les cargaban la mano en el trabajo, básicamente vivían en el hospital, ahí comían, ahí dormían, pero ahora se está viendo la diferencia, por lo menos yo lo he notado con los doctores más jóvenes. Ya no te cargan la mano tantos, se fijan un poco más en tu persona, es decir, en cómo estás, en cómo trabajas. Si te ven que estás trabajando un poco mal, ya te van diciendo, te ayudan, te enseñan, e incluso ya también más hay... sensibles, más humanos, ¿no? Exacto. Y también el sistema de enseñanza que se utiliza en México ya tiene herramientas para que los mismos estudiantes puedan utilizar sus derechos, por decirlo de cierta manera. Sí, hacerlos valer. Sí, exactamente, hacer valer los derechos. Entonces ya, si hay un tipo de explotación, puedes reportar. Si hay un tipo de acoso, puedes reportar. Pueden hacer que te cambien de hospital, que te cambien de maestro, que sancionen a los maestros. Entonces yo creo que eso antes la gente tal vez existía, pero le daba miedo usarlo.
ahora ya cada vez se utiliza más, yo lo he visto mucho y creo que es algo bueno, la verdad. Sí, No o sea, sé. eran, de lo que me han escuchado, lo que me han hablado mi papá, ¿no? Que estudió medicina, me dice cómo en aquellas épocas tú no te podías quejar, tú no podías decir nada del sistema, tú no podías cambiar nada. De hecho, a él, el movimiento en el que él estudió medicina, le tocó hacer marchas, que fue nacional, para hacer un incremento de sueldo a los residentes. Con lo cual, pues, en aquel entonces, pues, pudo mantener a mi familia. ¿Presidentes de qué, güey? Residentes de medicina. Pues tal vez residentes. debo explicar un poco, ¿no? ¿Qué es residente? Porque a veces no nos queda... Sí, no, de que, deja, mi primo te explica un poco porque hay como unas pequeñas eras, vamos a decirles, ¿no? Que por las que pasa un médico. Entonces aquí mi primo te va a dar una introducción, ¿no? A qué son estas después de estudiar. Bueno, Sí, ¿cuál es el proceso? El proceso, bueno, es estudiarte medicina, 5 años, un año de internado médico en el que tú consolidas tu conocimiento teórico y lo pasas al práctico. Eso Práctica ya es en el profesional. hospital. Exactamente, pero el siguiente año de servicio social en México se tiene que hacer. También son prácticas profesionales y después si tú decides hacer una especialidad, ¿no? Como ginecología o que te gusta traumatología o cirugía, tienes que hacer un examen nacional. Si lo pasas, entonces eres estudiante de la especialidad. Al estudiante de la especialidad se le llama residente. Dependiendo de la especialidad, ya sea 4 o 5 años o 3 años, ya les llaman residente 1, residente 2, residente 3, residente 4. Una vez terminado la residencia, ya te consideran como médico especialista, ¿no? Y para entrar a estas residencias es muy complicado. Sí. Sí. Sí, es uno de los exámenes más complicados, yo creo, que existe en México, porque hay mucha demanda, mucha competencia y pocas vacantes. Pocas vacantes ya. Entonces es algo Oye, muy difícil. ¿Y qué, espérame. ¿Y qué le pasa a la gente cuando no pasa? Literal, Tienes cuando... que esperar otro año. Es un examen nacional que se hace cada año y si no pasas, pues tienes que buscar trabajo, hacer algo mientras te preparas y esperas el Y siguiente supón examen. tú, ¿qué le pasa a la mayoría de los médicos? A la mayoría de los médicos no pasa, tiene que buscar un trabajo o se queda desempleado, busca algo que hacer, incluso dan clases, cualquier cosa con el fin de... Pero se hacen tiempo hasta escoger una... Porque imagino que no, el propósito de todos los médicos, no, a lo mejor tal vez no es especialidad o sea, claro, ¿qué tanta diferencia hay en tu vida laboral? ¿Cambia mucho? Pues cambia, ¿no? Porque normalmente una especialidad es el área clínica, que es ver al paciente, ¿no? La mayoría de las especialidades. Pero hay otros caminos, ¿no? Como el área de administración, el área de enseñanza, el área de investigación, en el que no tienes que realizar un examen, ¿no? Tú haces maestrías, diplomados, doctorados. Ok, entonces tiene varias áreas para desarrollar. Sí, ok, entiendo. ¿Querías decir algo recién? Sí, tenía una duda. ¿Cuál es a tu saber o tu conocimiento, cuál es la especialidad por la que más se inclinan en México? Y yo creo que cirugía, ¿no? Todo el mundo quiere ser cirujano. Cirugía y medicina interna. Que medicina interna muchos la escogen porque pueden derivarse a otras especialidades, ¿no? Porque hay especialidades que son, digamos que tienes que hacer una especialidad para llegar a la siguiente especialidad, que son subespecialidades. Okay. Entonces las más siempre son cirugía y medicina interna. No digas la más fácil. Para dedicarse... No las más fáciles. No, es que no sé qué iba a decir el casi de peligro. No es decir la más... No iba a decir eso, güey. Iba a decir otra cosa, pero te iba a preguntar cuál es la más difícil, güey. Esa es una, pero antes que no me respondas, para que los que nos están escuchando entiendan más o menos, ¿cirujano en qué? Porque hay tengo entendido que existen varias ramas, ¿no? Cuando eres cirujano, ¿eres cirujano en qué, güey? ¿O qué puedes hacer como cirujano? Bueno, cirujano general, normalmente estudian eso y ya de allí vienen las otras áreas de los cirujanos que conoces, ¿no? Pero cirujano general es el que realiza normalmente lo que llamamos como cirugías de apendicitis, cirugías de abdomen principalmente, y alguna que otra cirugía allí de una lesión por una herida,
una reparación de una Entonces, quemadura. si por algo ejemplo, sencillo. si yo estoy en la calle, güey, no sé, y me pasa un accidente Ujú. y está ahí un cirujano estético, ¿él puede proceder a realizar una cirugía siendo que se especializa más en lo estético? O sea, porque él tuvo, para ser cirujano estético, tuvo que haber sido cirujano, ¿no? Primero. Exacto. Sí, Ok. los médicos respetamos mucho el trabajo y el área de los demás. Claro que el médico, si no hay alguien más que te pueda atender, el médico estético, cirujano estético te puede atender, ¿no? Sin ningún problema porque tiene las competencias Toda la necesarias. formación, ¿no? Pero Ok. si hay alguien más, por ejemplo, si está el cirujano estético y bueno, te fracturaste la tibia, ¿no? O el fémur, y está el traumatólogo, bueno, el cirujano estético no te va a tocar, ¿no? Va directo al traumatólogo que él va a ver la lesión. Claro, el cirujano estético puede estabilizarte, puede... Retocar la cicatriz al final. Ajá, que exacto. recupere. Puede entrar, pero incluso puede que en el momento de urgencia, emergencia, ayudarte a que te mantengas vivo y ya después llega el que te va a atender definitivamente, ¿no? Y eso puede ser para todos. Que te entabla la pata. Exacto. Y ahora sí, dinos cuál, desde tu punto de vista, supongo que todos saben, todos los médicos saben, ¿cuál es la especialidad más difícil? Pues para entrar, de acuerdo al La examen, estadística. ajá, las más difíciles para entrar es primero, normalmente siempre está en el tope o en el pico de la lista, está otorrinos o los otorrinolaringólogos y los oftalmólogos. ¿Por qué? Primero porque Ok, hay pocas plazas explícanos. y segundo porque es Ajá. quirúrgico, tienes buena paga y tienes, digamos, Ok. poca demanda en los hospitales. Es decir, no hay tantas urgencias de los ojos como por ejemplo de Ok. del abdomen o de los traumatólogos o los ginecólogos, ¿no? Que una embarazada nunca puede esperar, ¿no? Si ya va a tener un parto. No es como una herida en el ojo, algo leve, se te metió, no sé, una rebaba en el ojo, pues puedes esperar a mañana en la mañana, ¿no? Si te metió a las 11 de la noche, pues vas mañana a las 8 de la mañana y no hay problema. Entonces, esas especialidades en las que tú tienes tiempo, en las que no hay tantas urgencias, en las que hay poco riesgo de muerte del paciente, son las más difíciles para poder acceder. Ok, muy bien, muy bien. Oye, Alan, te tengo una pregunta, güey. A ver. Si tú hubieras estudiado medicina, ¿qué especialidad te hubiera gustado agarrar, güey? Ay, no, pues no lo sé, güey. Yo creo que me quedaría. O sea, intentaría, obviamente, para cirugía estética. Porque, no sé, o sea, estaría muy interesante la rama. Si no, la verdad no sé, nunca he llegado a ese punto de cuestionamiento, ¿sabes? O sea, nunca me he convencido. Pues yo me lo pregunté, güey, o sea... a lo mejor y te gusta. tú que hubieras sido estudiar medicina porque te gustaba. O sea, tú, ¿qué te hubiera gustado a ti? ¿Qué te hubiera gustado? ¿Especialidad? Sí. Yo hubiera agarrado traumatólogo o algo que tenga que ver con el deporte, güey. Ah, sí, no, Sí. sí. No, es que aquí mi compadre en una encestada que dio, según yo sé, ¿te empujaron o te caíste mal? No, yo en el aire cambié de dirección para no aplastar a alguien, güey. Ajá, entonces por intentar no dañar al contrincante o a su compañero, pues se cayó en una rodilla y se rompió el ligamento, ¿o qué fue lo que te rompiste? Ligamento, rótula y menisco. Entonces, creo que fue, ¿cuánto duraste? ¿Un año y medio? Yo le ganaba en el básquet todo, o sea, no me ganó, pues ya estaba todo. Porque estaba lesionado, sí, ¿no? Sin rodilla. Corría como pirata hasta que ya le agarraron pata de palo. un pedazo de aquí, le pusieron allá y ya quedó como nuevo. Ya quedó listo. Sí, Oye, no, pues de sí, hecho, a ti tiene lógica. pregunta random, a ver qué onda. ¿Cuánto es el tiempo estimado que tiene alguien para la recuperación de una operación de ligamento cruzado? ¿En cuánto tiempo ya puede empezar a hacer deporte ya bien, pues? Está difícil, la En verdad. los libros no sé, a decir, ¿no? pero normalmente Ajá. cualquier cirugía, cualquier operación toma 3 meses, ¿no? Para poder. No, ni le digas, porque te voy a decir, yo empecé a los 2. Obviamente. No, es que... A Ajá, ver. sí, dime.
No, dime. No, güey, porque yo cuando estaba haciendo la fisioterapia me dijeron de que no, güey, pues sabes que por tu lesión, pues vas a tener que hacer 6 meses, ¿no? Para que puedas empezar a hacer ejercicio bien. Y a los 4 yo ya andaba en el gimnasio, güey, y antes de que se cumpliera el año, hice un maratón, güey. Es que no lo ves, este tipo es un mastodonte, o sea, Pero, o sea, fíjate que la gente que es activa normalmente se recupera más rápido, ¿no? Sí, pues imagino que es por lo de eso que fisuran su músculo, entonces su cuerpo está como que aditado a reconstruirse, ¿no? Sí. Obviamente, o sea, el hecho de mover cualquier parte del cuerpo hace que la sangre fluya más a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi pierna todo el día en una sola posición, pues la sangre no va a estar circulando. Que yo esté moviéndome, caminando, saltando. Entonces eso hace que pues la recuperación sea un poco más rápida. Antes se pensaba lo contrario, ¿no? De que tienes que descansar 6 meses, pero ya se veo que no. No, pero aún así, si están recién operadas y les abrieron toda, no hagan ejercicio. Pues sí. Porque he escuchado cada caso. Poder, les va a doler bien cabrón. No, he escuchado cada caso, no te creas. Que dicen que no pain, no gain y terminan con las heridas abriéndose o cosas así bien recién operadas y sí, ya estoy aquí en la caminadora. Y uno de, no, señora, no puedes caminar por 2-3 semanas. Bueno, güey, pero también es gente también que a lo mejor nunca había hecho ejercicio bien y se está locando y pues... Sí, también puede que sí. Hay que entender que las cuestiones polares pues son negativas, ¿no? Exacto. En muchos de los casos. Sí. Oye, y otra cuestión. A ver. Explícanos a todos los que te estamos escuchando, más o menos, hay una confusión muy grande, no sé si solo sea en México, no sé, ahorita nos comentas tú también, Alan, ¿qué piensas? Sobre decirles doctores, inclusive doctores que a cualquier, casi a cualquiera, ¿no? Siendo que a lo mejor alguien tiene una especialidad, otros no, otros son puros médicos, otros tienen maestría, o sea, ¿cómo está el rollo? Pues, ¿son licenciados? ¿Qué son? Pues la verdad depende de tu escuela, pero en ninguna escuela sales con el título de doctor, ¿no? En ninguna. Siempre o sales como médico cirujano o algunas otras escuelas como licenciado en medicina, ¿no? Pero el término doctor yo creo que se acuña primero porque son muchos años de estudio, ¿no? La mayoría, normalmente son 7 años. Digamos que en una carrera de 4 años, incluso a los 7 años de estudio pudieras llegar a tener un doctorado ya, ¿no? O una maestría, entonces ya pudieran considerarte doctor. Y ahora imagínate un especialista que ha estudiado 7 años más 5 de su especialidad, ya son 12 años de estudio. Entonces la mayoría de nosotros en el ámbito médico pues llamamos doctor porque en realidad es una persona que podríamos llamar experto en su área. Yo creo que parte también tiene que ver con el idioma inglés y la asociación que tenemos con la palabra doctor. Es como una palabra pocha, pero es existente en México, ¿sabes cómo? En México existe la palabra doctor, se refiere a, me parece que es, no tengo la palabra en latín, pero sí es de que como que aquel que ha superado o ha hecho como que la máxima de estudio en una área, y pues supuestamente a una persona que cumple un doctorado se le atribuye el título de doctor. Y como en México estamos tan acostumbrados o tan incultos a los títulos nobiliarios, aunque se supone que no tengamos que tener, como licenciado, abogado y todo este rollo, ¿no? Que antes de decirle esto más a la gente mayor que a la joven, ¿no? Pero pues esta costumbre creo que se trajo a su vez el nombre que se tiene en Estados Unidos a los médicos que son doctores, y pues está como que para quedarse, ¿no? La neta, yo no me veo peleándole a nadie el nombre que una persona se puede atribuir, más un médico, un doctor, pues por los años de estudio, pero por ejemplo, ahorita que estabas mencionando, doctor o doctora es la persona que ha conseguido el último grado académico en la universidad después de haber defendido una tesis doctoral. Esa es la definición. Sí, conceptualmente sí. Ahora, hay personas que hasta a su dentista, güey, le dicen doctores, güey, o al neutrólogo. Entonces ese o al veterinario, o al veterinario. Fui con el doctor. Entonces es como que, güey, no es mamón, güey, es licenciado, cabrón. Sí. Ajá, güey.
No, pues Es yo a lo creo que que voy, es. ¿no? Ajá, yo creo que es más que nada que estemos acostumbrados, Sí. más que el título atribuido, o sea, y sí, o sea, muchos médicos de gran renombre o de larga trayectoria te van a defender con un y mugre el título, ¿no? Pero pues, ahora sí que, ¿cómo Sí. le vas a hacer? O sea, no es como que vas a pasar toda una vida diciéndoles doctor y de la noche a la mañana decir, oye, ¿sabes qué? Siempre no, ¿eh? Bueno, nos equivocamos Pues, aquí. pues no, pero a mí se me hace un poquito como inculto. Ese es Pues mi sí. punto de vista. Pero, Yo ajá. también creo que, o sea, a veces llamas a alguien con un título inadecuado, pero uno, por no cambiar eso, por la incomodidad de pues decirle de la manera correcta, o porque así te entienden, tú decides decirle doctor a un odontólogo, no nada despectivo, pero no es algo que pues que se usa como costumbre, ¿no? Decir Sí, sí, doctor, es que aunque sí. podamos decir que no son doctores, incluso puede ser que sí sean doctores conceptualmente, ¿no? Que hayan defendido una tesis doctoral y pues no hay problema de decir doctores. Sí, yo creo que es más pues, como social, cultural. Tal vez no necesariamente. O sea, la cultura mexicana existió. Teníamos antes ciertos títulos que se le atribuía a ciertas personas dependiendo de cuántos hijos tenía, de su profesión, o sea, sin estudiar una carrera universitaria, de lo que hacía. Entonces, supón tú, en la cultura zapoteca, la gente mayor de larga trayectoria, de bien, vamos a decir, se le atribuye mucho al hombre el prefijo ta y a la mujer el prefijo na. Entonces tú fueras Tacaciel, pues una tipa Pues sería... seguramente de ahí viene Nana, ¿no, güey? ¿Quién sabe? Puede que sí, ¿no? Podría no, ser, no, güey. no he escuchado muy bien de dónde viene la palabra, pero... No sé, güey. Entonces yo creo que viene de ahí, viene del hecho de que, pues históricamente, ¿no? Tenemos, aun cuando creo que en la Constitución aparece que no existiría en México título nobiliario, creo que desde entonces nos acostumbramos a hacer uso de estos, ¿no? Y pues, mira, ahora sí que con estos nuevos pronombres y todo esto, si no te afecta, hasta cierto punto, ¿no? Porque no puedes obviamente obligar a alguien a imponer No, pues muchas la cosas, verdad pero, que pues, fue un comentario, güey, nomás ahí que quería hacer, pero no creas que lo defiendo a morir. No, Oye, pues, Josuani tenía una sí, no, pues, pregunta acá interesante, bueno, según yo interesante, ¿no? Hay que sacar cuentas más o menos. Dices que un médico, para ser médico, tiene que estudiar en promedio 7 años, ¿cierto? Sí, para ser médico general. Ok. Más o menos que tú sepas hasta dónde llega un médico. ¿Se queda en médico general o casi siempre en porcentaje la gran mayoría va hacia una especialidad o una maestría? Bueno, aquí es una respuesta larga, ¿no? Antes, como médico general tenías mucha oportunidad de trabajo, había muchas vacantes en el gobierno, en el área no privada. todos estudiaban, pues. Exacto. Pero ahora se sabe muy bien que siendo médico general, por ejemplo, el gobierno si tú quieres trabajar para algún servicio de salud, es muy difícil poder entrar como un médico general, ¿no? Normalmente buscan Ok. médicos con alguna especialidad, con algún grado ya avanzado, porque el médico cada vez se espera que esté más preparado. Sin embargo, Entonces nuestra podría sociedad, decir que... Ajá. Dime. O sea, Sí, en te nuestra escucho, sociedad yo creo que se necesitan médicos de primer contacto todavía, que nosotros le llamamos de primer contacto, que son o médicos generales o médicos de medicina familiar, que se dedican a filtrar, ¿no?, las enfermedades para que el especialista, digamos, vea menos pacientes o vea las cosas que competen específicamente a su especialidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, estaba yo platicando que con un doctor que les pagan más a los médicos generales cuando filtran más pacientes, es decir, cuando ellos atienden a más cantidad de pacientes, porque si esos pacientes llegan a los médicos especialistas, ellos cobran más los especialistas. Entonces a las aseguradoras no les conviene que los médicos pagarle más a un médico especialista, entonces prefieren pagarle un poquito menos
a los médicos generales, ¿no? Pero atienden más pacientes. Por Atienden una más cuestión de pacientes. conveniencias, ¿no? Sí, ok. Exacto. Sí, claro, Sí, por sí, una sí. cuestión de conveniencia también. Entonces, por así decirlo, ¿estás de acuerdo en afirmar que la gran mayoría de los médicos mexicanos proceden a estudiar alguna especialidad, cierto? Pues sí, espera estudiar una especialidad, pero la mayoría no lo logra. La ¿Por realidad qué? es que Porque no no. hay vacantes. Ese es el motivo. Bueno, ok, entonces se quedan como Sí. médicos. Sí, muchos médicos generales, muchos en Ok, maestría, excelente. en doctorados, en diplomados, o incluso muchos, algunos se decía por ahí, ¿no? Que gana más una estilista, ¿no? Que un médico general en una consulta. Y a veces es cierto, pero Es que hacia ahí voy, güey. Esa es mi pregunta y ese es el trasfondo, güey. Nada más que quiero como profundizar un poquito, como para que la gente vea a grandes rasgos la the bigger picture, güey. Ajá. Entonces, la cuestión es esto. Tú dices que para ser médico general son 7 años, ¿cierto? Sí. Y en promedio, ¿como cuánto gana un médico general, güey? depende mucho, por ejemplo, digamos, un médico general en estos tiempos trabaja en una farmacia similares. Ponle que ahí cobre 30 pesos por su consulta. Entonces hagamos cuentas, ¿no? 30 pesos, digamos que ve 10 pacientitos diarios ahí en las farmacias similares. Son 300 pesos diarios, ¿no? 3 por 5, 15 son 1500 a la semana. Si trabajas 5 días a la semana, por un mes son 6000 pesos, que es poquito. Pero en una farmacia similares a veces llegan 20, 30, 40 personas. Entonces, el 6000 pesos puede transformarse en 12000, incluso 18000 pesos. Pero el trabajo es demasiado. Es demasiado. Eres tú contra todo lo que llega, ¿no? Exacto. Pero es lo que tiene que Ok, pasar un y- médico general. Ok, y ¿cuál es tu opinión o tu perspectiva de que no hablo sobre, por ejemplo, ahorita mencionaste a las estilistas, Ujú. que pues es una profesión, pero yo me voy más hacia sobre por ejemplo, las personas que ganan dinero en eSports, que ya hablamos sobre esto, que son los deportes, los vatos que juegan pues Fortnite y la chingada y que ya es deporte, ¿no? Ujú. Esos güeyes, los youtubers, los influencers, o sea, todos esos güeyes que tiene su chiste, claro, pero contra 7 años de medicina como que... No sé quién es el tonto, güey. El que estudia medicina, la sociedad que no le Sí. paga bien, o a quién le echamos la pelota, cabrón. O sea, esa es mi pregunta. Mira, yo creo que a veces el costo el costo, o sea, el pago que se le da al médico el trabajo está infravalorado, por lo tanto el costo de la medicina es bajo. Es decir, aunque tú te hayas preparado muy bien, para que te paguen bien es muy difícil. Y te pongo un ejemplo fácil. Un médico que realiza lo que nosotros decimos cateterismos, que es cuando un paciente, por ejemplo, tiene un infarto, necesitas abrir la arteria infartada. Ese es un médico que ha estudiado más de 10 años, ¿no? Él tiene que cobrar aproximadamente por su trabajo más los materiales más de 200,000 pesos. Ahora, se está infartando un campesino, ¿te va a poder pagar? Nunca lo va a poder hacer en una clínica particular. ¿Qué hace? Que se muera. Acude a un IMSS. Y muchas veces se mueren, porque es la realidad de nuestro país. No llegan por el tiempo Sí, y me así. imagino, güey. Entonces acude a un sistema de salud, tú realizas ese trabajo en un hospital público y te van a pagar tu sueldo. Aunque hayas hecho 15 al mes de esos procedimientos, te van a pagar 20,000 pesos a la quincena. Y yo creo que es por eso también que ¿cómo se llama? El hospital privado pues es tan redituable, ¿no? Porque... Pero el acceso es muy limitado. Sí, o sea, es un mercado muy específico, es personas muy específicas las que pueden atender a unos tipos de hospital privado, pero pues por así decirlo es... ¿Podríamos generalizarlos como mercenarios a los médicos que trabajan en el área privada? No, pues es que es como si tú dijeras... ¿Por qué Es que, no, o sea, es güey? como si te dijera, puedes tener la mejor,
compañía no profit del mundo porque tienes unas habilidades administrativas sorprendentes, sabes sacar dinero de donde sea, pero pues por lógica no vas a poder vivir de eso toda tu vida, o sea, casi nadie vive de eso toda su vida. Entonces, No seas mamón, güey. AMLO, 18 años de su perra vida, güey, en una no profit. no, pero pues o sea, estás hablando de casos, Bueno, es la ¿cómo se llama? minoría. De casos sin remedio. Y Pues, así te puedo citar muchos, O sea, por lo menos en México, güey. pero pues, o sea, ¿cuál es tu punto? ¿A qué quieres llegar? Pero sí entiendo tu punto. No, entiendo tu punto, pero a lo que yo voy es lo siguiente. Existe una nueva era donde ya el médico no es médico para salvar vidas, sino por el título, por la cuestión social, por el dinero, que se van a áreas donde saben que pueden ganar dinero. Porque tú lo estabas comentando hace rato, que se van a la especialidad, a las especialidades de no sé qué chingados, güey, los de los ojos. Ajá. Y supongo que era la nariz. Otorrinolaringología y oftalmología. No mames, güey, parece trabalenguas. Sí. Entonces, la cuestión es, ¿se van ahí por qué, güey? Tú me dijiste, es que está más pelada, en pocas palabras, ¿no? Sí. Parafraseando en un lenguaje callejero. Sí, pues sí. Está más pelada. Ok, entonces, ¿qué son, güey? ¿Son mercenarios? ¿No se supone que están aquí para servir a güey. salvar a la gente, güey? O sea, a nosotros nos enseñan que ese debe ser nuestro propósito, ¿no? Servir. Pero la realidad de nuestro mundo es otra, 100%, ¿no? Sí, O sea, la mayoría se va por el dinero, la mayoría se va por la comodidad. No, y todo el su mundo, o propio sea, bien. todo el mundo lo En hace por todas el las dinero. carreras. Si no fuera por el dinero, pues ¿para qué Sí, trabajas? güey, ¿Para qué pero todo estudias? el mundo sí, cabrón, pero todo el mundo no está, no tiene las manos para salvar a una No, vida, güey. claro está, o sea, Estamos pero... hablando de una vida O sea, es como humana. si yo te dijera a ti, ¿tú para qué estudiaste negocios? Para poner un negocio, ¿no? Para Pues porque poder... yo no mato ni salvo gente, cabrón. Eso puedes hacerlo estudiando, no estudiando, pero... O sea, así de pelada, cabrón. Es Pero estudiaste esto para hacer dinero. un médico para mí, güey, es la contraparte o el contrapeso, por así decirlo, de un sicario, por ejemplo. El sicario le pagan para matar, güey. El médico le pagan para salvar vidas. Pues, Entonces, ¿por qué a un médico en estas épocas ahora? Qué triste, güey, que estén tan deplorables las instituciones mexicanas, que los médicos se tengan que ir a líneas que sean más sencillas para ganar más dinero, güey. Porque en realidad, si se les pagara bien, güey, si se les considerara lo que son y como son y todo el esfuerzo que tienen que hacer para llegar a donde están, la cosa sería diferente, güey. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Existe una culpa, güey? O sea, ¿le tienes que echar la culpa a alguien? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que el gremio de médicos se junte y pueda hacer un cambio, güey? O sea, ¿a quién le tenemos que decir, güey, que vaya y chingue a su madre, güey? ¿A quién, güey? No, pues no hay nadie. No, pues- Lo único que nos queda es, pues, enseñar no sé, a las nuevas generaciones que tienen que hacer lo que le guste, ¿no? No lo que le deje, no lo que, Bueno, digamos, más le conviene. está muy utópico sino lo eso, que le cabrón. apasiona. Y Yosuani contra Ah, el sí, egoísmo exactamente, del ser güey. humano. va a ser, o sea... Estás hablando nunca va a contra pasar, un pinche ¿no? cabrón Nunca va a que pasar. le encanta No, Nietzsche, pues sí. güey, así que aquí andamos en el contrapeso. Sí. Sí, no, la verdad, sí hay, hay de todo, ¿no? Hay médicos que lo hacen por servir. Incluso, pues, conocemos que en las zonas de guerra hay muchos médicos claro. que deciden irse de voluntarios porque ayudas y solo te y allí no hay una paga, ¿no? Solamente te dan tu comida, tu hospedaje y ahí tú ves cómo sobrevives, ves cómo consigues materiales, cómo gestionas tu equipo de trabajo y a ver cómo te va y ayudas a las personas y lo hacen porque les gusta. Pero pues está la otra contraparte, ¿no? Que escoge la carrera por el dinero, busca negocios, busca farmacéuticas que les paguen, busca recetar muchos medicamentos, busca hacer cirugías probablemente innecesarias con el fin de ganar un poco más, ¿no? Y tener un poco más de bienes. Pues de las dos cosas existen, uno tiene que decidir a dónde se desea. Y pasando está. a temas más ¿Y ahora? pocos controversiales. Ahora, sí, más. Vamos a movernos a algo más actual, casi. Sí. A ver, di tú. Habíamos hablado en algún episodio cómo era la vida el día de hoy en pandemia, ¿no? Pero creo que no hemos profundizado
¿qué pasa, no? Trabajo en pandemia, o sea, como licenciado, como no licenciado, como futuro doctor. Tú, Josué, tú que a lo mejor no te tocó conocer bueno, tal vez sí lo conociste mientras estudiabas el ámbito hospitalario pre-COVID, pero post-COVID, ¿qué ha cambiado? ¿Qué función tienes tú en este mundo COVID? Es porque sí escuché que a mucha gente la retiraron del área por lo Pero mismo, por el gente hablas cuidado de residentes, la futura generación. estudiantes o... Residentes, sí, perdón, sí, residentes, estudiantes, Médicos, hospitales. incluso de base. Pero, o sea, es tu experiencia, tú cómo lo has visto, ¿qué fue lo que se vivió? Pues mira, sí me había tocado estar como estudiante antes del COVID en los hospitales. Y la verdad es que ha cambiado mucho. El COVID nos ha expuesto nuestra vulnerabilidad como A todos, personas, a ¿no? todos. A todos. Pero el médico es el que está básicamente En la primera línea de batalla. Y pues ahí se ha expuesto nuestra salud, cómo nos hemos cuidado. Sabemos que el COVID afecta más si tenemos algún factor de riesgo. Entonces ahí muchas de esas personas con factores de riesgo tuvieron que ser retiradas, o tuvieron que contratar nuevos médicos que no tenían trabajo, incluso médicos especialistas. Recuérdanos los factores de riesgo. Bueno, pues factores de riesgo y tener alguna enfermedad crónica como hipertensión arterial, tener diabetes, tener obesidad, fumar, tener alguna otra enfermedad de las vías respiratorias previas, tener... Eso es como que en general, ¿no? Uno de los factores que el mexicano se caracteriza por tener eso. Todas esas en primera lista. Sí. Incluso desayuno, un cigarrito y una coca, ¿no? Coca light. Exacto. Un gansito y una coca para lonchar. O sea, ha cambiado demasiado. Entonces, hay gente que incluso ya se va a jubilar, ¿no? Posterior a eso ya no va a regresar porque tuvieron que descansar mucho tiempo y regresan ya directo a firmar su jubilación. Muchos médicos nuevos, muchos médicos que por miedo tuvieron que renunciaron a los hospitales donde se atendía gente COVID, que normalmente son hospitales públicos. Y pues también salió a relucir, ¿no? La casta de los médicos, los que decidieron, sí, yo voy a atender pacientes COVID, yo me voy a meter a la sala donde están los pacientes hospitalizados, yo voy a hacer guardias, yo voy a enseñar a los demás, voy a ayudarles a hacer las investigaciones, voy a promover en mis redes sociales, con mi familia, las medidas de prevención. Pues ha cambiado, ¿no? Nos ha hecho a nosotros como una fuente primero de información, una fuente también promotora para las demás personas, que es lo que creo que debemos hacer como médicos, y también pues nos ha ayudado a ser más fuertes en el aspecto de que somos médicos y eso nos toca a nosotros, no nos podemos huir de eso, ¿no? Para eso estamos, entonces... Claro, su función. Pues ha estado... Tú en tu escuela, ¿no? Háblanos un poco de cómo fue cuál es tu función, ¿no? Dentro, atiendes pacientes COVID, has visto pacientes COVID, sí. ¿Qué pasa si atiendes un paciente COVID y no? O sea, ¿qué es tu proceso? Bueno, primero como estudiante, como todavía somos estudiantes, yo todavía soy estudiante ligado a mi universidad, no tenemos derecho, digamos, por parte del sistema de gobierno, por parte de nuestras universidades, de acercarnos a pacientes COVID, porque pues podemos obviamente contagiarnos y pueden incluso haber problemas legales, ¿no? Sobre las instituciones, de las universidades a las instituciones. Entonces, para ahorrarse todo eso, se retiraron a los internos de la línea de batalla, en teoría, ¿no? De la línea de batalla para COVID. Entonces, cuando llega un paciente COVID, nosotros no nos acercamos. Un sospechoso de COVID, por ejemplo, no nos acercamos. Pero pues en la vida real siempre tienes contacto. Por ejemplo, a veces atendíamos a un paciente que llegaba por otra cosa y se iba a hospitalizarse, por ejemplo, o se iba a su casa y de pronto recibíamos los resultados, ¿no? COVID positivo, ¿no? SARS-CoV-2 positivo. Entonces ya estábamos en contacto. Okay. ¿A los médicos se les tiene que estar haciendo pruebas cada cierto tiempo? No cada cierto tiempo. Normalmente se les hace si tienen síntomas. O sea, okay. Si un médico... ¿Y si eres asintomático,
¿Cómo se dan cuenta, güey? Pues si eres sintomático no Es no se te hace sintomático, eres la prueba. razón de tantos contagios en México. Ajá. No, pero O sea, no es tu culpa, pero me refiero a que no, a ver, lo ni que voy siquiera es, tú incluso sabes, en el ¿no? hospital se utiliza el equipo de protección, o sea, aunque yo tenga, aunque mi compañero tenga, pues tengo todo mi equipo de protección y la transmisión disminuye, ¿no? La Pero, transmisión por del ejemplo, virus. yo soy licenciado y trabajo en un almacén. Y a nosotros cada mes nos hacen la prueba. Entonces, yo supondría que como ustedes como médicos también les tendrían que estar haciendo las pruebas, ¿no? Sí, sí se nos hacen las pruebas, pero debo decirte que la mayoría ya salió positivo. La mayoría de los médicos con los que yo estaba trabajando, con los que estaba internado, mis compañeros ya han salido positivo. Y- Se les hace la prueba cuando están sospechosos, sale positivo y hasta ahorita lo que se sabe es que nos da 3 meses de inmunidad. Ok. Entonces, si después de los 3 meses vuelves a sentir síntomas o estuviste en una persona con contacto, estuviste en contacto con una persona que se supo que tuvo COVID, pues tienes que hacer la prueba. Pero no hay un tiempo específico, como por ejemplo cada mes, cada 2 semanas, cada 3 meses que te tengas que hacer la prueba. ¿Y cuántos tipos de prueba existen y cuál es la más certera? Bueno, hasta el momento las 2 principales que yo conozco que se utilizan es la prueba de PCR en la que tú detectas el ARN y ADN del virus, Supongo que que es es por sangre, obviamente la confirmatoria. Y existe la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos es la es se lo toma que en llaman sangre. prueba rápida, ¿no? Ajá. La otra prueba es la prueba en la que se mete un hisopo dentro de la nariz, dentro de la boca, y esa es la prueba de PCR. Y la prueba rápida se hace con una muestra de sangre y miden cómo tu cuerpo ha generado anticuerpos. Si tienes positivo anticuerpos, pues quiere decir que ya tuviste o que tienes el virus y que tu cuerpo tiene defensa en contra del virus. Entonces quiere decir, hay 2 anticuerpos, ¿no? Uno que te dice que estás actualmente con la infección y el otro que te dice que has estado alguna vez infectado por el COVID. Entonces, obviamente, esa tiene menor... es que en medicina usamos el término sensible y específico, es decir, es menos probable que si te sale positivo, en realidad lo tengas. Ok. Si me explico, puede ser que la prueba falle o que haya una falla o que haya otro virus que te Como le aumente. dicen falso positivo, ¿no? Ajá, falso positivo, falso negativo. Ok. La más certera es la de PCR. Oye, PCR. ¿y sí. sirven o no sirven los cubrebocas? Ya tanta información No, que tenemos. claro que sí sirve. ¿Cuál es el pedo? Pero ¿para qué sirven, güey? O sea, ¿cuál es su función? El coronavirus se aloja o utiliza las células de los pulmones para infectar al cuerpo. Entonces, cuando uno exhala el aire, exhala partes del virus y pues el virus es muy pequeño, vuela varios metros, entonces el cubrebocas te ayuda a disminuir el aire que tú exhalas y también disminuye el virus que tú exhalas, ¿no? ¿Y cuál es Hay varios tipos de cubrebocas. Ajá, las marcas que recomiendas tú? Porque luego las empresas pues ya empezaron a sacar cubrebocas de tela, güey, y pues obviamente de pinche algodón, y esas madres no te hacen o sea, no te protegen No, nada, se ¿no? ponen Sí. un trapo en la cara y dicen que ya. Un trapo con Pues, eso, ¿no? las 2 que más se utilizan son el N95, que es 95 porque tiene un 95% de filtración, ¿no? Y esa es pues la que se utiliza en el área donde hay aerosoles. ¿Qué es aerosoles? Es un paciente que se sabe que tiene COVID y está exhalando, inhalando en el lugar. Entonces es la que debería usarse allí, pero pues normalmente usamos unos respiradores con doble filtro que son, no sé, en las películas, los han visto en las películas. Sí, que parece como que para zonas radiactivas. Ajá, ¿no? esa es la que se usa. Ok. Eso las utilizan pues normalmente los médicos en las zonas donde están los pacientes entubados de COVID. Y pues está el cubreboca de 3 capas, ¿no? Que es esos azules gruesecitos que se utilizan. Tienen 3 capas, eso tiene menos filtración.
esa la puedes usar, es la que se recomienda usar en lugares donde no estás en contacto con personas con COVID. Y las de tela, pues todavía se están estudiando, sí funcionan, pero una capa de algodón no te va a filtrar mucho, ¿no? Entonces normalmente vas a comprarte una tela que tenga 2 o 3 capas de la misma tela, ¿no? Para que sea mayor la filtración. Pues ya Sí escucharon funciona. todos los escuchas que usan sus cubrebocas de calzón, no sirven, ya están contagiados. Sí, los calzones ni siquiera son de algodón ahí. Ni siquiera, no, de Parecen nylon. pinches o de calzones, güey. spandex. Parecen calzones. Con huecos de aquí a la bestia. Oye, No, pues sí, sí está, sí. ¿y cuáles son los pronósticos para México? O, por ejemplo, aquí en la región, en Baja California, se dice que ya vamos para foco rojo de nuevo. ¿Qué es lo que dicen los médicos ahí en el gremio? Que nosotros no sabemos, los simples mortales. ¿Nos vamos a morir todos? ¿Cuáles son las predicciones? No, pues como todos los... En las pandemias normalmente hay como el primer pico en el que la gente descubre la enfermedad. Mientras lo descubren, se hace el pico y después se cuidan, baja el pico y después empieza otra vez el descuido. Empieza la gente a salir, empieza la gente a descuidarse, a hacer fiestas y entonces vuelven a iniciar. Todos los covidiotas. Sí. Bueno, Entonces, y también se espera la que- época del año, ¿no? Que también hay resfriado común. Sí, exacto. ¿Y por qué hay resfriados? Porque hay algo que llamamos hacinamiento, es decir, hay frío, ¿no? Empieza la época invernal, la gente se empieza a reunir, a estar más cerquita uno de otro, cierran las ventanas de tu casa, cierran las puertas para que no entre el aire. Entonces hay menos ventilación, hay más probabilidad de que te infectes, pues ya sea de coronavirus, de influenza, Lo que sea. de un resfriado común. Entonces, la lección del día de hoy, pónganse una chamarra y abran las ventanas. Abran las Sí, ventanas. evitar el hacinamiento. Ahorita es muy importante, ¿no? Vacunarse para la influenza y pues cuidarse todavía del coronavirus, no, la enfermedad pues todavía sí. El IMSS tiene ahorita Sí. una campaña de vacunación, nomás es llegar a un IMSS que tenga vacunas y... Es en todo, Todo, ¿no? incluso en hospitales de ok. Sí. públicos. Oye, pero pues- y no, en, pues sí, la, sí. en la cuestión más ahora sí mundana, hemos escuchado que es muy común, o bueno, pues, por lo menos de mi parte, no sé tú qué piensas, Alan, sobre las las jóvenes médicas o aspirantes a médicas que andan ahí buscando engancharse con los doctores, ¿no? Con los que ya, los perrones, los meros. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué tanto, No, sí, qué sí. tanto coito máximo? ¿Qué existe? tanto lo ves? No, Sí. de hecho hay un término que se usa en el ámbito médico que se llama becado, ¿no? ¿Qué significa ser becado? Bueno, si tú eres un médico interno becado, quiere decir que hay un doctor más grande, ya médico de base o médico residente, con el que estás saliendo y por lo tanto te va a tratar bien, te va a cargar menos la mano, te va a echar la mano, Te va a en echar la todo mano sentido. abajo de la falda. No, me recuerda que que no hay referencias de género en Es en verdad. el ámbito. Sí. No, sí es común, ¿no? Normalmente intentan guardar la discreción, pero siempre se sabe. Claro. Siempre se sabe. ¿Qué Pero- historias le conoces a...? Es común, pero no es Al ilegal, ¿no? O sea, ¿cómo se le ve? Médicamente. No, pues es que sí es ilegal. Porque se supone que no son puedes, mayores de edad, güey. A ver, deja que te explique por qué. Sí, pero normalmente como es digamos, un área de trabajo y pues no, o sea, primero es ilegal porque, por ejemplo, sucede mucho entre médicos casados y doctoras de recién graduadas o médicos internos, entonces Güey, pero eso en el no hospital- es ilegal. O sea, no es ilegal constitucionalmente, güey. Poner el cuerno. Pues no, pero te vas a dentro de Si las llega a haber normas de los adulterio, hospitales... ese sí es Bueno, una- entonces no es ético, te van a torcer pero con eso. no es ético, pero sí es legal. Exacto. Pero si el adulterio es legal. No. O sea, está como contraparte a tu... si tú fuiste el que adulteró... Sí, ¿no? Si tú fuiste el que adulteró en un matrimonio, creo que te pone más peso en contra de como de que ciertas cosas que pides, cosas así, ¿no? O sea, Según yo no sé yo, no si- te pueden según yo no es procesar legal. por adulterio. Sí. Ajá, No, probablemente imagínate, no güey. pueden ganar, pero Faltarían pues- cárceles, cabrón. No, Es No, mamada. sí.
O sea, sí hay sanciones en el hospital, ¿no? Sucede mucho y pues afecta primero la imagen del hospital, la imagen de tus compañeros médicos y pues no, normalmente no es ético y en medicina se habla mucho de la ética, ¿no? La ética médica incluso es una materia que llevas en la escuela y procuras cuidar mucho eso y le dan mucha importancia a eso. Sí, de hecho aquí en México, según había estado viendo, no entrando ya en temas un poco más polémicos, ¿cómo se llama? Pues todo esto del aborto legal y todo esto, hay muchos doctores que se defienden bajo el juramento ético de Sócrates, me parece, que hace el médico de no dañar y todo esto. Hipocrático. Entonces, pues o sea, nomás es como para hacer la referencia que a esto se remonta este tipo, ¿no? de protección ética que mantienen. Sí, es el juramento hipocrático, que fue creado por Hipócrates. Hipócrates, okay. Sí, tiene mucho que ver. Es un juramento relacionado a la ética médica, ¿no? Sí, pues es que, o sea, todo esto no engloba mucho al el carácter y la idea, ¿no? del médico. Oye, pero bueno, el punto es que sí sucede. Sí sucede. Sí. Pues sí, pues es una cosa muy carnal, muy humana y pues va a seguir pasando. Somos humanos. Sí, somos humanos. Sí, ya lo sabe Dios, que lo sepa la gente. Que lo sepa si ya lo sabe Dios, que lo sepa el hospital. Que lo sepa el hospital. Oye, Josuani, ya para ir cerrando, platícanos o dile a la raza que quiere estudiar medicina, más o menos cuál es el perfil de la persona que quisiera estudiar, qué perfil tiene que tener, cuáles son las mejores escuelas de México, si le conviene estudiar, por ejemplo, si vives en frontera, vete de Estados Unidos, güey, sé enfermero, o sea, ese tipo de cosas que pues que le puede ayudar a la raza que le gustaría estudiar, más o menos platícanos qué onda, así sin miedo, dinos. Bueno, primero te tiene que gustar. Pero ¿cómo vas a saber, güey? ¿Cómo vas a saber si te va a gustar? Pues tú te das cuenta si como te una gusta... novia, ¿verdad? Tiene que gustar. Pues sí. Y luego... Pero, por ejemplo, ¿cómo sabes que te gusta? ¿Te gusta abrir animales? ¿Te gusta curarlos? O sea, ¿cómo sabes que te gusta? Ajá, ¿te gusta? Yo podría decir incluso si te gusta mucho platicar con las personas, escuchar cómo se sienten, darles consejos. Estudia psicología. Ajá. Puedes estudiar psicología o puedes estudiar medicina, que te dedicas más a darle, digamos, un tratamiento a esas personas. Si te gusta incluso abrir animales, estudiar la biología de los animales, puedes estudiar biología o puedes estudiar medicina, ¿no? Que medicina pues es directo con humanos, ¿no? Si te gusta también, como decías tú, curar a los animales, aprender de la vida, ¿no? Del funcionamiento del cuerpo humano, si te da mucha curiosidad, pues probablemente te guste la medicina. Okay. Si te gusta, incluso podría decir, probablemente hay gente que le gusta servir a las personas. Si eres muy servicial, pues también. Okay. ¿Qué más? Eso es lo primero. Sí, lo primero. Y ya te das cuenta que te gusta. Si te gusta, tienes que estar dispuesto a dejar a otras cosas porque la carrera va a ser muy demandante. Entonces, tienes que prepararte mentalmente. Si te gusta un ambiente laboral tóxico. Un ambiente laboral difícil, tienes que ser mentalmente fuerte siempre porque suele haber bullying entre la comunidad médica, suelen decirte incluso que no sirves, que deberías de cambiarte de carrera, que no sé. Exacto, entonces tienes que estar seguro de lo que quieres. Sí, y pues luchar y saber que va a pasar eso. Segundo, pues también tienes que estar seguro de que tus compañeros de la prepa van a graduar antes que tú, van a incluso seguramente generar más dinero que tú. Okay. Van a tener hijos antes que tú. Más rápido dinero que tú, pero no sabemos. Okay. Pueden tener más vida social que tú durante los años de la carrera. General va a ser más chingón. Estás dispuesto a dejar eso de lado. Ok, excelente. Pero muy bueno. La recompensa siempre es muy buena, ¿no? La satisfacción de ver cómo un paciente se va feliz por cómo le trataste, por salvar cómo una vida, ¿no, cabrón? Ajá, exacto. Sí, siempre pensar en eso, ¿no? Y que ese es el propósito de nosotros. Entonces, es lo que diría, que con las mejores universidades de México, la verdad, la universidad no define
si eres un buen médico, sino eso lo defines tú. Pero vayan a la si tú UNAM. le echas ganas. Pero si entran a la UNAM. Sí, normalmente la UNAM pues, siempre tiene renombre, otras universidades. La UDG. Las mejores universidades se categorizan o se distinguen porque son las que más llevan exalumnos que pasan el examen nacional para especialidades. Okay. Tenemos Sí, el UNAM, normalmente las universidades autónomas, ¿no? La de Nuevo León, la de San Luis Potosí, la de Guadalajara, tenemos la Universidad Panamericana, que lleva normalmente siempre muchos médicos egresados de allí entran a una especialidad, el TEC de Monterrey, que es una universidad particular o privada, también la Universidad de Guadalajara, no la autónoma. Entre ellas dos, no sé cuál es privada, una es pública, una es privada, pero las dos son muy buenas universidades. Y pues, la verdad, tienes que personalizar lo que más se te adapte. Si quieres estar con tu familia, quieres irte lejos, si tienes dinero para pagar, si no tienes dinero para pagar. Okay. El chiste es querer. Muy bien, excelente. Y en la cuestión de la que te preguntaba sobre si vives en frontera y eres gringo, ¿es mejor estudiar enfermería? ¿Te va a ir mejor? ¿Intentar hacer algo más allá? O sea, sí, es la verdad, güey. O sea, la neta, porque por ejemplo, un vato te van a pagar en dólares y la hora. Sí, güey, un vato que voltea hamburguesas en Estados Unidos gana como un licenciado, cabrón. Sí. Pero ya gastan como un millonario también, ¿no? Bueno, pero estoy diciendo gente que vive en frontera, güey. sí. O sea, gente que vive en frontera significa gente que puede cruzar, ir y venir. Pues si eres ciudadano americano, yo te recomendaría que estudiaras medicina allá en Estados Unidos, que es mucho más cara que en México. Por eso muchos estudiantes de Estados Unidos si vienen a estudiar en México, y luego hay un proceso en el que tú puedes revalidar tu carrera como en Estados Unidos. O sea, si puedes estudiar allá está mejor. La carga de trabajo como médico siempre es menos y la paga va a ser mejor que aquí. Bueno, es relativo, ¿no? Pero en como su cualquier mayoría, otra carrera comparado con Estados Unidos. en su mayoría la paga es mejor allá, el trato es mejor allá, la tecnología de los métodos de enseñanza es mejor allá. Pero pues aquí en México es un país que está en vías de desarrollo, por lo tanto a veces lo que decimos nosotros, metes más manitas, ¿no? Es decir, desde estudiante, tú ya empiezas a ver pacientes, empiezas a ayudar a ver a los médicos, cosa que en Estados Unidos me han dicho que muchas veces no sucede, ¿no? Porque hay muchas leyes que regulan eso, el trato del paciente, y por las demandas y por todo eso normalmente trabajan con robots y eso antes de entrar a los pacientes. Bueno, ya con esto vamos a finalizar el capítulo de hoy. Muy interesante, muy educativo para nosotros, para los escuchas. Esperemos que les ayude a tomar una decisión importante, a informarse más de temas de actualidad y pues darles una visión más amplia del mundo. Sí. Bueno, pues la verdad es que yo me siento pues muy chido de poderles haber platicado esto. Ojalá que después podamos hablar de otras cosas que no sean medicina, ¿no? Algo un poquito más que podamos participar de todos, que todos sepamos un poquito más. Pero pues esto ha sido muy chido. Espero de verdad que la gente que nos escucha pueda entender un poquito más de nuestra profesión y que pues sepan lo que se siente. Bueno, señores, eso ha sido todo. Fue un placer estar el día de hoy contigo, güey, con tu primo. Muy informativa la plática. Después nos echaremos ya otro podcast más informal, más polémico en otro sentido, hablar de otras cosas que no sean médicas. Espero que les haya gustado mucho. Les mandamos muchos saludos y cuídense. Hasta la próxima.